Pero para hacerle frente, el presidente de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú, el doctor Jorge Solís Espinosa, mencionó cifras muy importantes que quisiera mencionar, porque el gota a gota y las casas de empeño han generado 8.000 millones de dinero sucio ante la complicidad sórdida del Estado peruano. Fue lo que mencionó. También mencionó que la criminalidad viene cobrando un alto precio de vida humana a la sociedad peruana. Hablamos de 145 asesinatos ocurridos hasta el pasado 26 de enero. Mayormente de gente de a pie que vive en la periferia urbana y que se ve expuesta al pago de cupos y extorsiones como el gota a gota. Les dijo de todo, de frente, siendo el presidente de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito del Perú. Peleó, luchó, pero sobre todo levantó la voz por los pequeños y microempresarios que conforman las diferentes cajas municipales de esta federación. Así se habla, así se dice las cosas de frente. Ahora, ¿cómo se hace? Me gustaría que me conceda una entrevista para preguntarle cómo se hace. Vamos a ver estas palabras del presidente Jorge Solís. Tenemos un ministerio público en luchas intestinas por el poder y penetrada por el tema político. Un poder judicial que suelta criminales todos los días. Y autoridades que no saben asumir su rol y cada uno le echa la culpa al otro. El Ejecutivo dice que es culpa del Poder Judicial que suelta a los presos. El Poder Judicial dice que es culpa de la Fiscalía, porque son los fiscales los que ordenan la detención preliminar, pero no hay ley de detención preliminar, salvo para hecho de flagrancia. Así es que los chuquis, los pulpos, si no están en flagrancia, seguramente tendrá que estar en la calle. Y el otro día en una conferencia, el ministro del Interior, con la ironía que lo caracteriza, por desconocimiento, por felonía para quedarse en el poder, daba cuenta como si fuera un éxito en la lucha contra el terrorismo que hoy día vivimos, que había tenido mucho éxito porque desde el año pasado había habido más de 300.000 detenciones, casi 100.000 más que en el año 2023. Y la pregunta es, se entiende que esos más de 300.000 detenidos es porque han sido identificados como criminales y delincuentes. ¿Y dónde están esos 300.000 detenidos? Se supone que en las cárceles tendríamos que tener hoy día más de 400.000 presos. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy día la población penitenciaria es de 98.000 presos en el Perú, 98.000 presos. El año 2023, la población penitenciaria era de 94.000 presos. Entonces, ¿dónde están los 100.000 criminales detenidos? Porque habla que ahora se han detenido 100.000 más en las calles, amenazándonos y matando a la gente. Miren ustedes, y esto es un dato importante, cuando hay decisión y política, si hay Estado, aquí no hay Estado. En El Salvador, El Salvador tiene una población de 6.341.000 habitantes, y la población penal que tiene El Salvador es de 102.000 presos, 102.000 presos. Y ustedes dirán, seguramente algunos dirán, no, se están violando los derechos humanos. Es que todos los criminales y delincuentes en El Salvador fueron puestos en las cárceles. El Perú tiene 34 millones de habitantes, 300 bandas criminales, según el ministro, 2.000 bandas criminales en el país, y con redes que seguramente son cientos de miles de criminales, como el mismo ministro ha dicho, que habían detenido 100.000 criminales. Pero no están en las cárceles, están en las calles, esa es la ironía. ¿Y qué hay que hacer? Y luego quiero entrar al tema de las microfinanzas, ¿cómo nos afecta esto? Primero creo que los ciudadanos tenemos que ser firmes, y los gremios, que tenemos la oportunidad de tener un micro, estar como yo frente a un micro y hablar ante la prensa. Oportunidad que no tiene
el familiar del microbusero que acaban de matar ayer, que no tiene la madre del mototaxista, a quien lo balearon hace algunos días. Oportunidad que no tiene aquellos que pagan cupos todos los para poder mantener su negocio. Y hemos llegado a términos insospechados. Los delincuentes manejan un criterio de territorialidad. Y hemos visto, y ya no nos llama la atención porque las cosas se disfrazan desde el gobierno, que hoy día los micros le ponen calcamonía para saber a qué banda pertenece. Yo el domingo vi con estupor un reportaje en que los delincuentes en Lima se identifican con stickers para saber a quién le están pagando. Se están repartiendo el territorio peligrosamente. Y por eso decía que la criminalidad nos está ganando. El país es un país secuestrado hoy día por la criminalidad y es responsabilidad del Estado, de todos. Por supuesto, la mayor responsabilidad la tiene el gobierno, el ejecutivo, porque ellos tienen que liderar las políticas de Estado, pero no están exentos de responsabilidad el Congreso que promueve esto y eso es complicidad. Son cómplices. Por culpa de ellos los pulpos siguen matando. Por culpa de ellos y de esa ley 30.181, seguramente los chuquis se irán ajusticiando a la gente y matándolos en las calles. Antes, cuando había la violencia terrorista de Sendero, los objetivos eran políticos, por supuesto, que era terrorismo, había crímenes execrables. Hoy día los objetivos son los más pobres. Es el mototaxista que gana 20 soles diario y tiene que pagar 10 para que lo dejen trabajar. Y ustedes serán testigos como yo de estas noticias, cuando hay una retaíla de mototaxistas en el cono norte, van y ubican un taxista. Eso te indica que ese solo es que no paga, todos están pagando cupos. Lo buscan, lo ubican, espera que se estacione para que algún pasajero y lo mata. A él, porque era el objetivo, porque los otros sí están pagando. Y esto se está normalizando en el país. Esto es gravísimo. Y creo que tenemos que alzar nuestra voz, todos de protesta, pero con firmeza. No sacar comunicados rimbombantes terminando en la súplica y suplicando al gobierno, exhortando al gobierno que haga algo. Creo que tienen que haber medidas firmes. Y creo que quienes tienen que controlar esta situación, porque no podemos esperar al 2026, tampoco digo que se vaya el gobierno, pues es irresponsable. Pero que reconozca el gobierno que no tiene la capacidad, que han perdido el manejo y el liderazgo para combatir la delincuencia. Y hay que decirle también al Poder Judicial que no sigan siendo cómplices, sin ningún temor, enrostrarlos. Y hay que levantarle el lado acusador y acusar como Emilio Sola acusaba a la Fiscalía. Pues todos ellos son responsables de este Congreso con las leyes que da. Entonces, creo que es menester llamar a la sociedad civil, llamar a los gremios, pero una actitud más firme y decidida. No con medias tintas cuidando sus intereses y las oportunidades que tienen. Aquí está de por medio del país. Nosotros, desde la Federación de Cajas, no tenemos ningún temor en decir estas cosas. Nosotros venimos a levantar nuestra voz en nombre de miles de emprendedores que son nuestros clientes, a quienes los hemos acompañado y los acompañamos en el proceso de la inversión en sus negocios, de crecimiento. Pero sentimos también que estamos amenazados por la criminalidad. Cuando nosotros de la Federación, hace 2 años, miren, 2 años, algunos recordarán, levantamos nuestra voz y decíamos que el gota a gota estaba creciendo, que era un problema. Poco nos escucharon, porque nosotros recogíamos esto desde nuestra práctica diaria, desde nuestros asesores que están precisamente en los lugares periféricos de Lima, ¿no? Entonces sí conocíamos de cerca que había una amenaza. Hoy día el gota a gota coloca 4.000 millones de soles en el mercado
equivale a dos entidades o una entidad grande del sistema microfinanciero. Y también hablábamos, y nos hicieron poco caso, de estas casas de préstamos y cambios que son la cara visible, el rostro legal del gota a gota y la criminalidad, y que son las lavanderías del dinero de la manera ilegal, de la trata de personas, de la tala ilegal de árboles. Por ahí se canalizan los recursos. Y hoy día en el mercado, y lo digo con toda claridad, el gota a gota y esta otra forma de ejercer servicios financieros ilegales, usurarios, tienen una participación de 8.000 millones en el mercado, muy cerca a todos los activos y las colocaciones que tiene mi banco en el país. Y entonces, cifras al canto. ¿Qué ha pasado? Para que ustedes tengan en números lo que está pasando en este mercado microfinanciero, en el mercado donde se mueven los emprendedores de este país, que son los quienes los acecha la criminalidad todos los días, los que pagan cupos todos los días y los que también cierran sus negocios todos los días porque prefieren no pagarle cupos o no trabajar para pagar estas extorsiones, estos chantajes. Miren, el año 2023, el saldo total de colocaciones del sistema microfinanciero del país, del sistema microfinanciero, era de 68.000 millones de soles. 68, el 2023. ¿Qué pasó el 2024? La economía, entre comillas, creció, digo entre comillas, porque hubo impactos que sí tuvieron un efecto importante en la economía, ¿no? Y que son temas coyunturales, que este año seguramente no nos van a acompañar y ojalá tengamos crecimientos mejor sostenidos y con mejores fundamentos. Pues se elevó la CTS, se elevó las FPs, hubo un proceso, un ciclo de la pesca extraordinario el año pasado, creció la agroindustria y entonces hubo un crecimiento coyuntural en ese momento que nos llevó a 3.2% del PBI, ¿no? Entonces, contra ese comportamiento, si usted ven cómo se comporta la base de la pirámide que además no ha sido atendida, ¿no? Entonces hablaba de que el 2023 el saldo de colocaciones del sistema microfinanciero fue de 68.000 millones. Y el 2024, que tanto destaca y le saca lustre este gobierno que no hizo nada para ese crecimiento, el saldo de colocaciones de las entidades microfinancieras lleva 64.000 millones, o sea, decreció menos 2.1. Y esto explica por qué en un ciclo, digamos, de recuperación de la economía, el sistema microfinanciero, que es el brazo financiero de las MIPES, de ese sector vulnerable, el que paga los platos rotos todos los días con la criminalidad, ¿no? No tuvo más acceso a crédito. ¿Quiénes los atienden? El gota a gota, los atiende la banca informal, ¿no? Y entonces eso explica, los bancos crecieron en su saldo de colocaciones porque tienen otro segmento, pero las microfinancieras no crecieron en sus colocaciones. Y además también explicado por la falta de una política de impulso a los emprendedores, las MIPES en el país, ¿no? No hubo el impulso que se buscaba, impulsa, pero no funcionó, ahí están las cifras. Ellos hablan que han dado una política territorial de las MIPES, pero sin embargo decrecieron los créditos. Y cuando decrecen los créditos, ¿quiénes están creciendo? ¿Quiénes están copando ese mercado? Nuevamente, la banca negra, la banca ilegal, la banca informal, ¿no? Entonces, se tiene que dar políticas también para apalancar al sistema de microfinanzas. Yo recuerdo que en los años 80 se hablaba como estrategia para combatir al terrorismo, ¿no? Decían que al terrorismo no se lo combate y con mucha razón, solamente en el terreno militar, sino también en el terreno ideológico, había que combatirlos ideológicamente, de dar con ellos, y eso es una buena estrategia. Y hoy día la gente sabe que el peor acontecimiento que tuvo el Perú fue el acecho del terrorismo, y la población condena el terrorismo. Igual ahora, para combatir estas bandas organizadas del gota a gota, estas casas informales que todavía no le prestan atención ni el SS, que dejan que impunemente sigan en el mercado, compitiendo con nosotros y ganando el mercado. ¿No? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo impulsamos a este sistema que atiende ese sector que todos los días quiebra, que cierra negocios,
que están atravesando una situación económica difícil y acechados además por el crimen, ¿cómo reactivamos ese sector? Y entonces, por eso es que las brechas en el país son cada vez más grandes. Las brechas económicas, sociales, y seguramente a nosotros nos duele poco, o a la gente que vive, que también son víctimas de la criminalidad, porque no hay una persona que pueda decir hoy día que la delincuencia está lejos, que no le va a tocar. Ya se trata de amigos, de familiares, ya nos cuenta el primo, donde vamos, pero les duele menos a quienes viven en zonas más cómodas, donde tienen el serenazgo y todos los días pasa el serenazgo, que a quienes están en esa zona periférica, donde estamos nosotros. Y entonces, nosotros hemos denunciado que nuestros asesores de negocios vienen siendo, hablo de todo el sistema microfinanciero, vienen siendo amenazados. Hay territorios que los controla la criminalidad, que son exclusivos, digamos, zonas financieras liberadas, ¿no? Donde cobran los propios asesores, nuestros asesores les cobran para que puedan desarrollar su actividad, para no robarle la moto, porque los asesores tienen sus motos, tienen que pagar un cupo para que lo dejen trabajar. Y una representante de Caja de Arequipa se decía, hace 2 días, han leído ustedes seguramente en un periódico ayer, un comentario, que se había retraído las colocaciones casi en 50%, perdón, que el 50% de la cartera de una entidad del sistema de microfinanzas está en peligro, precisamente por el tema del gota a gota, por el mercado informal, y no nos damos cuenta. Y no pasa nada. Y el ministro del Interior dice que todavía hay capacidad en los hospitales para atender a las víctimas de la criminalidad. ¿A dónde hemos llegado? Eso es irónico. ¿Qué tal consuelo? ¿No? O sea, nos ha dicho, no se preocupe, ya tenemos capacidad hospitalaria, que lo sigan matando. ¿Vale? Entonces, esas cosas están pasando hoy día. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer desde nuestra perspectiva? Y hay que debatir estos temas. ¿No? Primero, normas drásticas. Sin efecto esa ley 22.181, porque es de complicidad con la criminalidad. Dejar sin efecto normas que no permite que haya mayor penetración financiera, como los topes a las tasas de interés. Como un proyecto de ley 7855, por ejemplo, que le obliga a las entidades financieras a decirle al cliente por qué no le atiende un crédito en un mercado de libre mercado. Lo que significa que en sectores donde hay mayor riesgo, mayor exposición a impagos, las entidades financieras, bueno, por supuesto ahí no están los bancos, por supuesto, ¿no? Tienen que retirarse porque se ponen a que les hagan denuncias, a que los extorsionen y le digan de repente, tiene que estar obligado a darme un crédito. Leyes irresponsables, como la ley, como otra ley 7131, otro proyecto, ¿no? Que promueve la falta, el impago, ¿no? Que señala que mientras hay un reclamo por algún crédito, pues esto no va a pasar, por supuesto, con los bancos, ¿no? Por la calificación crediticia o por una deterioro de calificación, mientras hay un reclamo, no se le puede reportar a la central de riesgos. Hasta estas son las cosas que pasan. Entonces, nuevamente, leyes drásticas. Leyes drásticas. Necesitamos un poder judicial como el que tenemos, porque si hablamos de una reforma del Poder Judicial, estamos hablando de los próximos 2 o 3 años. Y mientras tanto, habrán miles y cientos de miles de muertos más, habrán más coches bombas y más atentados. Lo que vimos es terrorismo, señores. Lo que pasa es que en nuestra mente se ha quedado para calificar el terrorismo lo que pasa en los 80, ¿no? Tenía que haber una torre para que sea terrorismo. Tenían que volar un carro para que sea terrorismo. Hoy día, para tipificarlo como terrorismo. Terrorismo es el estado de zozobra, el estado de peligro, el estado de miedo a que nos someten todos los días. Eso es terrorismo. Y en el Congreso los purismos de discutir, ¿no? Si es terrorismo urbano o debe llamarse solamente terrorismo. Son unos payasos, disculpen ustedes. Cuando esas discusiones nos enerva, ¿no? Alguien sale, no, que no sea terrorismo, que se llame por el tema semántico, que no sea urbano, sino que sea terrorismo nomás. Y están en esas disquisiciones bizantinas, perdiendo el tiempo cuando hay que tomar decisiones. Y entonces la ciudadanía tiene que emplazar al Poder Judicial también.
Y esto puede determinarse, ¿no? Deben haber tribunales sin rostro, procesos sumarísimos, cárceles, señores, cárceles. Por eso, nuevamente, ¿dónde están los 100.000 detenidos que eran delincuentes, según el ministro? Y ese era el éxito que él blandía como un acierto de su gestión. En la calle. Entonces nos volveremos a encontrar con los pulpos, porque están en la calle, no hay cárceles. Esa es la situación gravísima en el país. Yo vengo a levantar la voz por los emprendedores de este país, no solamente por las cajas, que no están recibiendo créditos, de la banca formal están recibiendo créditos del gota a gota, de la banca negra, de la banca paralela, y que están arrinconando al sistema de microfinanzas en el país y que el Estado no hace nada. Que el Estado dio programas para reactivar la economía para las grandes empresas, y siempre lo he dicho y lo reitero, aunque parezca una letanía, y todavía no ha dado una política, una medida para que estas pequeñas empresas, para darles un aliciente, para que estas empresas no quiebren, no cierren esos negocios, esas bodegas que cierran todos los días, señores. Hay gente que prefiere cerrar su negocio para no pagar un cupo. Esa es la situación que realmente estamos viviendo. Y entonces nosotros queremos levantar la voz, concluyo, medidas firmes, y esto pasa, ¿no?, por el Estado. Y convocar a un colectivo, que lo hay, colectivo de gremios, de ciudadanos ilustres que puedan plantear políticas del Estado y que el gobierno reconozca que ha fracasado. No estamos diciendo que se vayan, pues ser irresponsable. Pero no podemos esperar hasta el 2026, como muchos dicen. Hoy día hay un artículo, ¿no? A veces hemos llevado la complacencia, a la resignación, y entonces leía un artículo que decía, no esperamos nada de este gobierno, el 2026 cambiarán las cosas. No podemos esperar hasta el 2026. No digo que se vayan. Lo que digo es que los ciudadanos de bien, los ciudadanos con principios claros y con valentía y con voz fuerte, debemos levantarnos no para suplicar, sino para emplazar de que tomen medidas de todos los poderes del Estado para combatir la subversión y demandar finalmente al gobierno que tome medidas para reactivar al IPES, pero de la banca formal, porque en la medida que lo van asfixiando, en la medida que se va restringiendo el crédito, ¿no?, ese mercado está siendo tomado por la extorsión, por la criminalidad, y eso es el tema de esta conferencia, y me gustaría responder la pregunta que haya, ¿no?, por si hay un tema que no he abordado con la claridad que quería abordar. Esto no es una proclama política, señores, esto es, quiero que se entienda así, simplemente la voz, ¿no?, de una persona que cree que no se debe callar en el país y que tiene que hablarse en tono fuerte. Tiene que decirse las cosas como son, para que estas cosas cambien y se tomen las medidas que todos esperamos, pero creo que tiene que haber un colectivo que ayude a esto, que plantee políticas, y estamos en una situación de emergencia, y las medidas que tienen que tomarse ya pronto son medidas de emergencia para el país. Teniendo en cuenta de que el Congreso y el gobierno pues están prácticamente aliados, ¿no? ¿Y por qué no pueden resolver los problemas del país si el gobierno está de la mano con el Congreso? ¿Qué piensa usted? Porque lamentablemente hay mucha corrupción, lamentablemente tenemos una clase dirigente, ¿no?, más comprometida con su propia conveniencia, sus intereses particulares por los intereses del país. Ahí tenemos pues estos casos que vemos todos los días que son un escándalo, los casos en la Fiscalía, los escándalos en el Poder Judicial, estas leyes como la aprobación de la ley de Reinfo, la ley 32.181 que limita las detenciones preliminares a los casos de fragancia, ¿no? Entonces hay una complicidad. Tú no le puedes pedir, ¿no?, peras al horno. No le puedes pedir, ¿no?, pedir al burro que hable de las mejores, porque ellos, ¿no?, estos poderes del Estado que están contaminados, venidos a menos, no hay institucionalidad, son cómplices de la situación que está viviendo el país.